Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las 11 de la mañana y se encerraba hasta 2 horas completamente desnuda en el baño, matando alacranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueño. Luego se echaba agua de la alberca con una totuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales, que quien no la conociera bien había podido pensar que estaba entregada a una merecida adoración de su propio cuerpo. Para ella, sin embargo, aquel rito solitario carecía de toda sensualidad. Era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba hambre. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a través de las tejas rotas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma. «Cuidado», exclamó, «se va a caer». «Nada más quiero verla», murmuró el forastero. «Ah, bueno», dijo ella, «pero tenga cuidado porque esas tejas están podridas». El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. Remedios la Bella pensó que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas, y se bañó más deprisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro. Mientras echaba agua de la alberca, le dijo que era un problema que el techo estuviera en ese estado, pues ella creía que la cama de hojas podridas por la lluvia era lo que llenaba el baño de alacranes. El forastero confundió aquella cháchara con una forma de disimular la complacencia, de modo que, cuando ella empezó a jabonarse, se dio a la tentación de dar un paso adelante. «Déjeme jabonarla», murmuró. «Le agradezco la buena intención», dijo ella, «pero me basto con mis 2 manos». «Aunque sea la espalda», suplicó el forastero. Sería una ociosidad», dijo ella. «Nunca se ha visto que la gente se jabone la espalda». Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con él. Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple, que perdía casi 1 hora y hasta se quedaba sin almorzar solo por ver bañarse a una mujer. Al final, cuando se puso el balandrán, el hombre no pudo soportar la comprobación de que en efecto no se ponía nada debajo, como todo el mundo sospechaba, y se sintió marcado para siempre con el hierro ardiente de aquel secreto. Entonces quitó 2 tejas más para descolgarse en el interior del baño. «Está muy alto», lo previno ella asustada, «se va a matar». Las tejas podridas se despedazaron en un estrépito desastre, y el hombre apenas alcanzó a lanzar un grito de terror, y se rompió el cráneo y murió sin agonía en el piso de cemento. Los forasteros que oyeron el estropicio en el comedor y se apresuraron a llevarse el cadáver, percibieron en su piel el sofocante olor de Remedios la Bella. Estaba tan compenetrado con el cuerpo que las grietas del cráneo no manaban sangre, sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto. Y entonces comprendieron que el olor de Remedios la Bella seguía torturando a los hombres más allá de la muerte, hasta el polvo de sus huesos. Sin embargo, no relacionaron aquel incidente de horror con los otros 2 hombres que se habían muerto por Remedios la Bella. Faltaba todavía una víctima para que los forasteros y muchos de los antiguos habitantes de Macondo dieran crédito a la leyenda de que Remedios Buendía no exhalaba un aliento de amor, sino un flujo mortal. La ocasión de comprobarlo se presentó meses después, una tarde en que Remedios la Bella fue con un grupo de amigas a conocer las nuevas plantaciones. Para la gente de Macondo era una distracción reciente recorrer las húmedas e interminables avenidas bordeadas de bananos, donde el silencio parecía llevado de otra parte, todavía sin usar, y era por eso tan torpe para transmitir la voz. A veces no se entendía muy bien lo dicho a medio metro de distancia, y sin embargo resultaba perfectamente comprensible al otro extremo de la plantación. Para las muchachas de Macondo, aquel juego novedoso era motivo de risas y sobresaltos, de sustos y burlas, y por las noches se hablaba del paseo como de una experiencia de sueño. Era tal el prestigio de aquel silencio que Úrsula no tuvo corazón para privar de la diversión a Remedios la Bella,
y le permitió ir una tarde, siempre que se pusiera un sombrero y un traje adecuado. Desde que el grupo de amigas entró en la plantación, el aire se impregnó de una fragancia mortal. Los hombres que trabajaban en las zanjas se sintieron poseídos por una rara fascinación, amenazados por un peligro invisible, y muchos sucumbieron a los terribles deseos de llorar. Remedios la Bella y sus espantadas amigas lograron refugiarse en una casa próxima cuando estaban a punto de ser asaltadas por un tropel de machos feroces. Poco después fueron rescatadas por los 4 aurelianos, cuyas cruces de ceniza infundían un respeto sagrado, como si fueran una marca de casta, un sello de invulnerabilidad. Remedios la Bella no le contó a nadie que uno de los hombres, aprovechando el tumulto, le alcanzó a agredir el vientre con una mano que más bien parecía una garra de águila, aferrándose al borde de un precipicio. Ella se enfrentó al agresor con una especie de deslumbramiento instantáneo y vio los ojos desconsolados que quedaron impresos en su corazón como una brasa de lástima. Esa noche, el hombre se jactó de su audacia y presumió de su suerte en la calle de los turcos. Minutos antes de que la patada de un caballo le destrozara el pecho y una muchedumbre de forasteros lo viera agonizar en mitad de la calle, ahogándose en vómitos de sangre. La suposición de que Remedios la Bella poseía poderes de muerte estaba entonces sustentada por 4 hechos irrebatibles. Aunque algunos hombres ligeros de palabra se complacían en decir que bien valía sacrificar la vida por una noche de amor con tan conturbadora mujer, la verdad es que ninguno hizo esfuerzos por conseguirlo. Tal vez, no solo para rendirla, sino también para conjurar sus peligros, había bastado con un sentimiento tan primitivo y tan simple como el amor, pero eso fue lo único que no se le ocurrió a nadie. Úrsula no volvió a ocuparse de ella. En otra época, cuando todavía no renunciaba al propósito de salvarla para el mundo, procuró que se interesara por los asuntos elementales de la casa. Los hombres piden más de lo que tú crees, le decía enigmáticamente. Hay mucho que cocinar, mucho que barrer, mucho que sufrir por pequeñeces, además de lo que crees. En el fondo se engañaba a sí misma, tratando de adiestrarla para la felicidad doméstica, porque estaba convencida que una vez satisfecha la pasión, no había un hombre sobre la tierra capaz de soportar, así fuera por un día, una negligencia que estaba más allá de toda comprensión. El nacimiento del último José Arcadio y su inquebrantable voluntad de educarlo para papa terminaron por hacerla desistir de sus preocupaciones por la bisnieta. La abandonó a su suerte, confiando en que tarde o temprano ocurriera un milagro y que en este mundo, donde había de todo, hubiera también un hombre con suficiente cachaza para cargar con ella. Ya desde mucho antes, Amaranta había renunciado a toda tentativa de convertirla en una mujer útil. Desde las tardes olvidadas del costurero, cuando la sobrina apenas se interesaba por darle la vuelta a la manivela de la máquina de coser, llegó a la conclusión simple de que era boba. Vamos a tener que rifarte, le decía, perpleja hacia su impermeabilidad a la palabra de los hombres. Más tarde, cuando Úrsula se empeñó en que Remedios la Bella asistiera a misa con la cara cubierta con una mantilla, Amaranta pensó que aquel recurso misterioso resultaría tan provocador que muy pronto había un hombre lo bastante intrigado como para buscar con paciencia el punto débil de su corazón. Pero cuando vio la forma insensata en que despreció a un pretendiente que por muchos motivos era más apetecible que un príncipe, renunció a toda esperanza. Fernanda no hizo siquiera la tentativa de comprenderla. Cuando vio a Remedios la Bella, vestida de reina en el carnaval sangriento, pensó que era una criatura extraordinaria. Pero cuando la vio comiendo con las manos, incapaz de dar una respuesta que no fuera un prodigio de simplicidad, lo único que lamentó fue que los bobos de la familia tuvieran una vida tan larga. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios la Bella era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos.
hasta que una tarde de marzo, en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires, donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Los forasteros, por supuesto, pensaron que Remedios, la Bella, había sucumbido por fin a su irrevocable destino de abeja reina, y que su familia, trataba de salvar la honra con la patraña de la levitación. Fernanda, mordida por la envidia, terminó por aceptar el prodigio, y durante mucho tiempo siguió rogando a Dios que le devolviera sus sábanas. La mayoría creyó en el milagro, y hasta se encendieron velas y se rezaron novenarios. Tal vez no se hubiera vuelto a hablar de otra cosa en mucho tiempo, si el bárbaro exterminio de los aurelianos no hubiera sustituido el asombro por el espanto. Aunque nunca lo identificó como un presagio, el coronel Aureliano Buendía había previsto en cierto modo el trágico final de sus hijos. Cuando Aureliano Serrador y Aureliano Arcaya, los dos que llegaron en el tumulto, manifestaron la voluntad de quedarse en Macondo, su padre trató de disuadirlos. No entendía qué iban a hacer en un pueblo que de la noche a la mañana se había convertido en un lugar de peligro. Pero Aureliano Centeno y Aureliano Triste, apoyados por Aureliano II, les dieron trabajo en sus empresas. El coronel Aureliano Buendía tenía motivos todavía muy confusos para no patrocinar aquella determinación. Desde que vio llegar al señor Brown en el primer automóvil que llegó a Macondo, un convertible anaranjado con una corneta que espantaba a los perros con sus ladridos, el viejo guerrero se indignó con los serviles aspavientos de la gente, y se dio cuenta de que algo había cambiado en la índole de los hombres desde los tiempos en que abandonaban mujeres e hijos y se echaban una escopeta al hombro para irse a la guerra. Las autoridades locales, después del armisticio de Neerlandia, eran alcaldes sin iniciativa, jueces decorativos, escogidos entre los pacíficos y cansados conservadores de Macondo. Este es un régimen de pobres diablos, comentaba el coronel Aureliano Buendía cuando veía pasar a los policías descalzos armados de bolillos de palo. Hicimos tantas guerras, y todo para que no nos pintaran la casa de azul. Cuando llegó la compañía bananera, sin embargo, los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios, que el señor Brown se llevó a vivir con él en el gallinero electrificado, para que gozaran, según explicó, de la dignidad que correspondía a sus investiduras, y que no padecieran el calor y los mosquitos, y las incontables incomodidades y privaciones del pueblo. Los antiguos policías fueron reemplazados por sicarios de machetes. Encerrado en el taller, el coronel Aureliano Buendía pensaba en estos cambios, y por primera vez en sus callados años de soledad, lo atormentó la definida certidumbre de que había sido un error no proseguir con la guerra hasta sus últimas consecuencias. Por esos días, un hermano del olvidado coronel, Magnífico Bisbal, llevó a su nieto de 7 años a tomar un refresco en los carritos de la plaza, y porque el niño tropezó por accidente con un cabo de la policía y le derramó el refresco en el uniforme, el bárbaro lo hizo picadillo a machetazos y decapitó de un tajo al abuelo que trató de impedirlo. Todo el pueblo vio pasar al decapitado cuando un grupo de hombres lo llevaba a su casa, y la cabeza arrastrada por una mujer que la llevaba cogida por el pelo, y el talego ensangrentado donde habían metido los pedazos del niño. Para el coronel Aureliano Buendía
fue el límite de la expiación. Se encontró de pronto padeciendo la misma indignación que sintió en la juventud frente al cadáver de la mujer que fue muerta a palos porque la mordió un perro con el mal de rabia. Miró a los grupos de curiosos que estaban frente a la casa y con su voz estentórea, restaurada por un hondo desprecio contra sí mismo, les echó encima una carga de odio que ya no podía soportar en el corazón. Un día de estos, dijo. Un día de estos, gritó. Voy a armar a mis muchachos para que acaben con estos gringos de mierda. En el curso de esa semana, por distintos lugares del litoral, sus 17 hijos fueron cazados como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Aureliano Triste salía de la casa de su madre a las 7 de la noche, cuando un disparo de fusil, surgido de la oscuridad, le perforó la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que solía colgar en la fábrica, con un punzón de picar hielo, clavado hasta la empuñadura entre las cejas. Aureliano Serrador había dejado a su novia en casa de sus padres, después de llevarla al cine, y regresaba por la iluminada calle de los Turcos, cuando alguien, que nunca fue identificado entre la muchedumbre, disparó un tiro de revólver que lo derribó dentro de un caldero de manteca hirviendo. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta del cuarto donde Aureliano Arcaya estaba encerrado con una mujer y le gritó: «Apúrate, que están matando a tus hermanos». La mujer que estaba con él contó después que Aureliano Arcaya saltó de la cama y abrió la puerta, y fue esperado con una descarga de Mauser que le desbarató el cráneo. Aquella noche, mientras la casa se preparaba para velar los 4 cadáveres, Fernanda recorrió el pueblo como una loca, buscando a Aureliano II, a quien Petra Cotes encerró en un ropero, creyendo que la consigna de exterminio incluía a todo el que llevaba el nombre del coronel. No lo dejó salir hasta el 4.º día, cuando los telegramas recibidos de distintos lugares del litoral permitieron comprender que la hazaña del enemigo invisible estaba dirigida solamente contra los hermanos marcados con cruces de ceniza. Amaranta buscó la libreta de cuentas donde había anotado los datos de los sobrinos, y a medida que llegaban los telegramas, iba tachando nombres, hasta que solo quedó el del mayor. Lo recordaban muy bien por el contraste de su piel oscura con los grandes ojos verdes. Se llamaba Aureliano Amador, era carpintero y vivía en un pueblo perdido en las estribaciones de la sierra. Después de esperar 2 semanas el telegrama de su muerte, Aureliano II le mandó un emisario para prevenirlo, pensando que él ignoraba la amenaza que pesaba sobre él. El emisario regresó con la noticia de que Aureliano Amador estaba a salvo. La noche del exterminio habían ido a buscarlo 2 hombres a su casa y habían descargado sus revólveres contra él, pero no le habían acertado a la cruz de ceniza. Aureliano Amador logró saltar la cerca del patio y se perdió en los laberintos de la sierra que conocía palmo a palmo gracias a la amistad de los indios con quienes comerciaba en maderas. No había vuelto a saberse de él. Fueron días negros para el coronel Aureliano Buendía. El presidente de la República le dirigió un telegrama de pésame, en el que prometía una investigación exhaustiva y rendía homenaje a los muertos. Por orden suya, el alcalde se presentó al entierro con 4 coronas fúnebres que pretendió colocar sobre los ataúdes, pero el coronel lo puso en la calle. Después del entierro, redactó y llevó personalmente un telegrama violento para el presidente de la República, que el telegrafista se negó a tramitar. Entonces lo enriqueció con términos de singular agresividad, lo metió en un sobre y lo puso al correo. Como le había ocurrido con la muerte de su esposa, como tantas veces le ocurrió durante la guerra con la muerte de sus mejores amigos, no experimentaba un sentimiento de pesar, sino una rabia ciega y sin dirección. Una extenuante impotencia llegó hasta a denunciar la complicidad del padre Antonio Isabel por haber marcado con cruces de ceniza indeleble para que fueran identificados por sus enemigos. El decrépito sacerdote, que ya no hilvanaba muy bien las ideas y empezaba a espantar a los feligreses con las disparatadas interpretaciones que intentaba en el púlpito, apareció una tarde en la casa con el tazón donde preparaba las cenizas del miércoles y trató de ungir con ellas a toda la familia para demostrar que se quitaban con agua. Pero el espanto de la desgracia había calado tan hondo que ni la misma Fernanda se prestó al experimento, y nunca más se vio un buen día arrodillado en el comulgatorio el miércoles de ceniza.
El coronel Aureliano Buendía no logró recobrar la serenidad en mucho tiempo. Abandonó la fabricación de pescaditos, comía a duras penas y andaba como un sonámbulo por toda la casa, arrastrando la manta y masticando una cólera sorda. Al cabo de 3 meses tenía el pelo ceniciento, el antiguo bigote de puntas engomadas, chorreando sobre los labios sin color. Pero en cambio, sus ojos eran otra vez las 2 brasas que asustaron a quienes lo vieron nacer, y que en otro tiempo hacían rodar las sillas con solo mirarlas. En la furia de su tormento, trataba inútilmente de provocar los presagios que guiaron su juventud por senderos de peligro, hasta el desolado yermo de la gloria. Estaba perdido, extraviado en una casa ajena, donde ya nadie le suscitaba el menor vestigio de afecto. Una vez abrió el cuarto de Melquiades, buscando los rastros de un pasado anterior a la guerra, y solo encontró los escombros, la basura, los montones de porquería acumulados por tantos años de abandono. En las pastas de los libros que nadie había vuelto a leer, en los viejos pergaminos macerados por la humedad, había prosperado una flora lívida, y en el aire que había sido el más puro y luminoso de la casa, flotaba un insoportable olor de recuerdos podridos. Una mañana encontró a Úrsula llorando bajo el castaño, en las rodillas de su esposo muerto. El coronel Aureliano Buendía era el único habitante de la casa que no seguía viendo al potente anciano agobiado por medio siglo de intemperie. «Saluda a tu padre», le dijo Úrsula. Él se detuvo un instante frente al castaño y una vez más comprobó que tampoco aquel espacio vacío le suscitaba ningún afecto. «¿Qué dice?», preguntó. «Está muy triste», contestó Úrsula, «porque cree que te vas a morir». «Dígale», sonrió el coronel, «que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede». El presagio del padre muerto removió el último rescoldo de soberbia que le quedaba en el corazón, pero él lo confundió con un repentino soplo de fuerza. Fue por eso que accedió a Úrsula para que le revelara en qué lugar del patio estaban enterradas las monedas de oro que encontraron dentro del San José de yeso. «Nunca lo sabrás», dijo ella, con una firmeza inspirada en un viejo escarmiento. «Un día», agregó, «ha de aparecer el dueño de esa fortuna, y solo él podrá desenterrarla». Nadie sabía por qué un hombre que siempre fue tan desprendido había empezado a codiciar el dinero con semejante ansiedad. Y no las modestas cantidades que le habrían bastado para resolver una emergencia, sino una fortuna de magnitudes desatinadas, cuya sola mención dejó sumido en un mar de asombro a Aureliano II. Los viejos copartidarios, a quienes acudió en demanda de ayuda, se escondieron para no recibirlo. Fue por esa época en que se le oyó decir: «La única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de 5 y los conservadores van a misa de 8. Sin embargo, insistió con tanto ahínco, suspiró de tal modo, quebrantó a tal punto sus principios de dignidad, que con un poco de aquí y otro poco de allá, deslizándose por todas partes, con una diligencia sigilosa y una perseverancia despiadada, consiguió reunir en 8 meses más dinero del que Úrsula tenía enterrado. Entonces visitó al enfermo coronel Garineldo Márquez para que lo ayudara a promover la guerra total. En un cierto momento, el coronel Garineldo Márquez, que era en verdad el único que había podido mover, aún desde su mecedor de paralítico, los enmohecidos hilos de la rebelión. Después del armisticio de Neerlandia, mientras el coronel Aureliano Buendía se refugiaba en el exilio de sus pescaditos de oro, él se mantuvo en contacto con los oficiales rebeldes, que le fueron fieles hasta la derrota. Hizo con ellos la guerra triste de la humillación cotidiana, de las súplicas y los memoriales, del vuelva mañana, del ya casi, del estamos estudiando su caso con la debida atención. La guerra perdida sin remedio contra los muy atentos y seguros servidores, que debían asignar y no asignaron nunca las pensiones vitalicias. La otra guerra, la sangrienta de 20 años, no les causó tantos estragos como la guerra corrosiva del eterno aplazamiento. El propio coronel Garineldo Márquez, que escapó a 3 atentados, sobrevivió a 5 heridas y salió ileso de incontables batallas, sucumbió al asedio atroz de la espera y se hundió en la derrota miserable de la vejez, pensando en Amaranta entre los rombos de la luz de una casa prestada.
Los últimos veteranos de quien se tuvo noticia aparecieron retratados en un periódico, con la cara levantada de indignidad, junto a un anónimo presidente de la República que les regaló unos botones con su efigie para que los usaran en la solapa, y les restituyó una bandera sucia de sangre y de pólvora para que la pusieran sobre sus ataúdes. Los otros, los más dignos, todavía esperaban una carta en la penumbra de la caridad pública, muriéndose de hambre, sobreviviendo de rabia, pudriéndose de viejos en la exquisita mierda de la gloria. De modo que cuando el coronel Aureliano Buendía lo invitó a promover una conflagración mortal que arrasara contra todo vestigio de un régimen de corrupción y de escándalo sostenido por el invasor extranjero, el coronel Gerineldo Márquez no pudo reprimir un estremecimiento de compasión. «Ay, Aureliano», suspiró, «ya sabía que estabas viejo, pero ahora me doy cuenta de que estás mucho más viejo de lo que pareces».